¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de confiar en Dios, sigues luchando con la ansiedad? Muchos cristianos piensan que la ansiedad es solo un problema emocional o psicológico, pero hay algo mucho más profundo detrás de este sentimiento. En Filipenses 4, 6 a 7, la Escritura nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta promesa no solo nos invita a confiar en Dios, sino a experimentar una paz que trasciende nuestra comprensión. Hoy exploraremos cómo la ansiedad no es solo un desafío de la mente, sino una batalla espiritual. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás de la ansiedad en el cristiano y cómo encontrar la paz que Dios tiene para ti? La ansiedad es algo con lo que todos hemos luchado en algún momento. Nos invade de forma repentina, como una sombra que se cierne sobre nuestra paz, tomando control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra vida entera. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de confiar en Dios, la ansiedad sigue estando presente en tu vida? La mayoría de nosotros pensamos que la ansiedad es solo un problema emocional, una consecuencia de las tensiones diarias o del estrés. Sin embargo, hoy quiero invitarte a considerar algo más profundo. La ansiedad podría ser mucho más que eso. Es posible que sea un reflejo de una lucha interna con nuestra fe. Un área de nuestra vida en la que no hemos entregado completamente nuestro control a Dios. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta escritura es poderosa porque nos da la clave para entender cómo enfrentar la ansiedad. Pablo nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, a buscar la paz que solo Él puede dar y a confiar en que Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Pero ¿cómo podemos confiar completamente si seguimos aferrándonos a nuestras preocupaciones, a nuestras inseguridades, a nuestro miedo? La realidad es que muchos de nosotros no estamos entregando esas áreas de nuestra vida a Dios, y es por eso que la ansiedad sigue tomando fuerza. La ansiedad no es solo una respuesta emocional o psicológica, en muchos casos es un síntoma de un problema espiritual. Si analizamos la raíz de nuestra ansiedad, descubriremos que muchas veces está relacionada con nuestra incapacidad de confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué seguimos preocupándonos por el mañana? ¿Por qué sentimos que debemos tener el control de cada aspecto de nuestras vidas? Es fácil caer en la trampa de pensar que, si no tomamos el control, todo se desmoronará. Pero la verdad es que cuanto más intentamos controlar, más crece nuestra ansiedad. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que nos llaman a entregar nuestras vidas a Él. En Proverbios 3, 5 a 6 encontramos una instrucción clara: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este versículo es un recordatorio de que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras preocupaciones. El Señor está invitándonos a confiar en Él con todo nuestro ser, a dejar de lado el control que creemos tener y permitir que Él guíe nuestros pasos. La ansiedad surge cuando nos aferramos a la ilusión de control, cuando nos olvidamos de que Dios tiene el control de todo, incluso
de lo que está más allá de nuestra comprensión. Recuerdo una historia que leí una vez sobre un hombre que después de sufrir una gran pérdida en su vida, comenzó a experimentar una ansiedad abrumadora. Sentía que su mundo se desmoronaba, que no podía encontrar paz en medio de su dolor. Buscó ayuda en la medicina, en el consejo de amigos, en terapias, pero nada parecía aliviar su angustia. Fue entonces cuando en un momento de desesperación se arrodilló en su habitación y oró con todo su corazón. En ese instante experimentó una paz que no podía comprender, algo que solo pudo atribuir a la presencia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, le recordó que Él estaba allí sosteniéndolo y que no tenía que luchar solo. Ese hombre entendió que al final el control nunca había sido suyo y la verdadera paz solo se encuentra cuando nos entregamos completamente a Dios. Cuando no le damos a Dios las áreas de nuestra vida que nos generan ansiedad, estamos diciendo en esencia que no confiamos en su plan perfecto. Y esa falta de confianza se convierte en la raíz de nuestra ansiedad. Nos aferramos a nuestras preocupaciones como si tuviéramos el poder de cambiar algo por nosotros mismos. Pero la realidad es que en nuestro esfuerzo por controlar, nos alejamos de la paz que solo Dios puede darnos. En lugar de entregar esas cargas, nos las quedamos, las analizamos una y otra vez, permitiendo que la ansiedad se apodere de nosotros. El apóstol Pedro también nos recuerda en 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una de las promesas más reconfortantes en la Escritura. Podemos echar nuestras cargas sobre Jesús, quien se preocupa profundamente por nosotros. Pero para hacerlo, necesitamos reconocer que, aunque no podemos controlar todo, Dios sí tiene el control. Necesitamos soltar el peso de la ansiedad y confiar plenamente en que Él cuida de nosotros, en que su voluntad es buena y perfecta. La ansiedad también puede ser el resultado de una falta de enfoque en lo que realmente importa. Cuando nos dejamos arrastrar por las preocupaciones cotidianas, perdemos de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces la ansiedad surge porque nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos o en lo que tememos perder, en lugar de concentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. El Señor nos invita a poner su reino y su justicia en primer lugar, sabiendo que cuando lo hacemos, Él se encargará de nuestras necesidades. La ansiedad también puede nacer de nuestra lucha constante con el futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que no podemos controlar. La incertidumbre del mañana nos llena de temor y la mente se llena de ¿y sí? Pero en Lucas 12, 25 a 26, Jesús nos hace una pregunta desafiante. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Si pues no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Jesús nos recuerda que por mucho que intentemos controlar las circunstancias, no podemos cambiar el futuro. Él nos llama a confiar en Él, a descansar en su soberanía y en su cuidado constante. Es importante entender que la ansiedad no es un pecado en sí misma, sino una señal de que hay algo en nuestra vida que necesita ser entregado a Dios. La ansiedad puede ser una invitación a acercarnos más a Él, a examinar nuestra fe y a descubrir las áreas en las que no estamos confiando completamente. Es una oportunidad para crecer, para aprender a descansar en su paz. No necesitamos permitir que la ansiedad controle nuestra vida, porque tenemos la promesa de que al entregárselo todo a Él, podemos experimentar una paz que supera todo entendimiento.
En medio de nuestra ansiedad, Dios nos llama a la oración. No se trata de simplemente presentar nuestras peticiones, sino de tener un tiempo real de comunión con Él. Un tiempo en el que reconocemos nuestra necesidad de su presencia y nos sometemos a su voluntad. La oración no solo alivia nuestra ansiedad, sino que también nos ayuda a volver a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Él no quiere que carguemos con todo lo que nos agobia. Él quiere que nos acerquemos a Él con un corazón humilde, dispuestos a entregarle todo. Cuando lo hacemos, su paz invade nuestra vida. Y esa paz, como prometió en Filipenses 4, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Si estás pasando por un momento de ansiedad en tu vida, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo y Él tiene el control de todo. No dejes que la ansiedad te controle. Entrega tus preocupaciones a Él. Confía en su fidelidad y permite que su paz llene tu corazón. La ansiedad no es el fin de tu historia. Es solo el principio de un proceso de sanación y restauración en tu vida. Confía en que Dios tiene un propósito incluso en medio de la tormenta. En momentos de ansiedad, la mente puede sentirse como un campo de batalla, lleno de pensamientos que parecen no tener fin. Es fácil pensar que todo lo que necesitamos es un consejo práctico, algo que nos dé alivio inmediato. Pero lo que tal vez no comprendemos completamente es que en medio de la tormenta de nuestra ansiedad hay una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, la oración. No simplemente una oración de rutina o una que recitamos sin pensar, sino una oración profunda, una que nos permite conectarnos con el corazón de Dios y recibir su paz transformadora. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, nuestro instinto natural es querer resolver todo por nuestra cuenta. Nos apresuramos a buscar soluciones rápidas, consejos que nos liberen de la presión y técnicas que calmen nuestros nervios. Sin embargo, en Filipenses 4, 6 a 7, la Escritura nos dice, pues no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un recordatorio de orar, sino de cómo orar en medio de la ansiedad, con humildad y sinceridad, presentando nuestras cargas a Dios, confiando en su capacidad para lidiar con aquello que nos agobia. La promesa es clara. Si entregamos nuestras preocupaciones en oración, Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta paz no surge de nuestros propios esfuerzos, ni de encontrar una solución inmediata, sino de nuestra disposición para rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en su soberanía. La oración no es solo una herramienta para pedir, es un medio para ser transformado. Cuando oramos con el corazón dispuesto a escuchar y a alinearnos con los planes de Dios, comenzamos a experimentar una paz que no tiene lógica humana. Esta paz no depende de que las circunstancias cambien, sino de nuestra conexión con el Creador, que tiene el control absoluto sobre todo. Es en la oración donde podemos recordar quién es Dios, donde recordamos su fidelidad, su gracia y su amor incondicional. La ansiedad a menudo proviene de un temor al futuro, de no saber qué depara el mañana. Pero en oración recordamos que no estamos solos, que Dios camina con nosotros y que Él conoce el camino mejor que nosotros. Cuando decidimos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, comenzamos a ver que lejos de ser una carga, se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. Es importante entender que la oración no es solo una acción de pedir, sino también de entregar. En momentos de ansiedad, Dios no está esperando que le presentemos solo nuestras peticiones. Él nos invita a entregarle nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos. En el 1 Pedro 5:7
se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta instrucción es clara. No se trata de orar y seguir aferrándonos a nuestras preocupaciones. Es una invitación a soltar, a dejar que Dios se encargue de lo que no podemos manejar. Esto no significa que las dificultades desaparecerán de inmediato, pero sí que encontraremos la paz que necesitamos para seguir adelante, sabiendo que todo está en sus manos. El poder de la oración en tiempos de ansiedad es real y va más allá de una simple acción de pedir ayuda. Cuando oramos sinceramente, no solo buscamos consuelo, sino que nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que Él trabaje en nosotros y en nuestras circunstancias. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, que depende de la ausencia de problemas, sino una paz profunda que se encuentra en la certeza de que Él está en control de todo. En Juan 14, 27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Esta paz se experimenta cuando decidimos descansar en Él, sabiendo que, aunque la tormenta nos rodee, su paz permanecerá en nosotros. Es fundamental que en nuestra vida de oración no solo pidamos por el alivio de la ansiedad, sino también por la sabiduría para entender el propósito de Dios en medio de ella. A veces nuestras oraciones se centran únicamente en pedir que desaparezca la ansiedad, pero lo que realmente necesitamos es una comprensión más profunda de lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestras dificultades. La ansiedad no siempre es algo que Dios desea que experimentemos, pero Él puede usarla para moldearnos y acercarnos más a Él. Cuando enfrentamos momentos de angustia, la oración nos ayuda a ver que, a pesar de la tormenta, Dios está obrando en nuestro corazón. La oración se convierte en una herramienta poderosa, no solo para buscar alivio, sino para crecer espiritualmente. La oración en medio de la ansiedad también nos recuerda la importancia de la entrega. En Lucas 22, 42, Jesús en el huerto de Getsemaní ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración de Jesús es un modelo de entrega total. Aunque Él experimentó una ansiedad profunda, no permitió que esa ansiedad lo apartara del propósito de Dios. Al contrario, en medio de su angustia, Él eligió someter su voluntad a la del Padre. La verdadera paz llega cuando somos capaces de hacer lo mismo: entregar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y nuestros deseos, y confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, aunque no siempre la entendamos. La oración también nos enseña a estar presentes en el momento, a vivir en el aquí y ahora, sin dejarnos arrastrar por los y sí del futuro. Muchas veces nuestra ansiedad está relacionada con lo que podría suceder, con el temor de lo que aún no ha llegado. Pero Jesús nos invita a vivir en el presente. En Mateo 6:34 nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. La ansiedad surge cuando estamos demasiado enfocados en lo que podría ocurrir en el futuro. Cuando dejamos que las preocupaciones sobre el mañana roben la paz de nuestro presente. La oración nos ayuda a centrarnos en el ahora, a confiar en que Dios nos proveerá cada día lo que necesitamos. Es crucial recordar que la oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino un acto de rendición y confianza. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos su intervención en nuestras vidas. En el Salmo 55, 22,
El salmista nos anima a: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. La oración es el acto de reconocer que nuestras cargas no son demasiado grandes para Dios, que Él está dispuesto a llevarlas por nosotros. Cuando nos rendimos a Él, experimentamos la paz que solo su presencia puede ofrecer. A medida que nos sumergimos más profundamente en la práctica de la oración, empezamos a darnos cuenta de que la ansiedad no tiene el mismo poder sobre nosotros. La oración nos permite recordar quién es Dios y lo que Él ha prometido hacer en nuestras vidas. La paz no surge porque todo se solucione de inmediato, sino porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros y que está trabajando en nuestra vida, incluso en medio de nuestras luchas. Cuando oramos, no solo estamos buscando un alivio temporal, estamos abriendo nuestras vidas a la presencia transformadora de Dios, que puede cambiar nuestros corazones y nuestras perspectivas. En medio de la ansiedad, la oración no es solo un acto de pedir, sino una oportunidad para descansar en la fidelidad de Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, la paz de Dios puede inundar nuestra vida, guardando nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, una de las luchas más intensas que experimentamos es la guerra que se libra en nuestra mente. Es ahí donde la ansiedad toma su raíz, donde las preocupaciones, los miedos y los pensamientos erróneos se agolpan y nos roban la paz. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo, a anticipar lo peor, a multiplicar los problemas. Sin embargo, lo que muchos cristianos no comprenden es que en medio de esta tormenta mental hay una clave poderosa para encontrar la paz, la meditación en la palabra de Dios. La ansiedad puede ser el resultado de pensamientos desordenados, de una mente que se enfoca en lo que no podemos controlar. Pero cuando dirigimos nuestra mente hacia lo que Dios dice, encontramos una paz profunda que trasciende todo entendimiento. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que la renovación de la mente es un proceso esencial en la vida cristiana, especialmente cuando enfrentamos la ansiedad. No podemos esperar experimentar paz si nuestra mente está llena de pensamientos caóticos o erróneos. La transformación comienza con un cambio en nuestra forma de pensar, con un enfoque en lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es admirable. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a ver nuestras circunstancias de una manera completamente diferente. La ansiedad en gran parte surge cuando nos aferramos a pensamientos negativos que nos arrastran hacia el futuro o hacia lo peor de las situaciones. La mente humana tiene una tendencia a preocuparse por lo que podría suceder, a imaginar los peores escenarios. Pero cuando meditamos en las Escrituras, comenzamos a ver las promesas de Dios. Esas promesas que nos aseguran que Él está con nosotros, que Él tiene control sobre nuestras vidas y que no tenemos que temer lo que vendrá. En Isaías 26:3, Dios nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave para experimentar la paz de Dios es mantener nuestra mente fija en Él, confiar en su fidelidad y recordar que Él tiene todo bajo control.
Es importante entender que la meditación en la palabra de Dios no es solo un acto de leer, sino un proceso de internalizar y reflexionar profundamente sobre lo que dice. La meditación nos permite sumergirnos en las Escrituras, dejando que su verdad transforme nuestras emociones, nuestra mente y nuestras acciones. En el Salmo 1, 2 a 3, el salmista nos muestra la importancia de meditar en la ley de Dios día y noche, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación constante en la palabra nos permite estar firmemente plantados como un árbol junto a aguas frescas, firmes ante las tormentas de la vida. La ansiedad se disipa cuando dejamos que la verdad de Dios inunde nuestra mente, reemplazando las mentiras que el enemigo quiere plantar en nuestro corazón. La meditación es más que un acto mental, es un acto espiritual. Al meditar en las Escrituras permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, ayudándonos a comprender más profundamente lo que Dios quiere para nosotros y mostrándonos cómo vivir según su voluntad. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, nos alejamos de las preocupaciones que nos desbordan, porque comenzamos a ver las circunstancias a través de Bosene y Aralos, o que ellos de la fe. En el lugar de centrarnos en nuestros miedos, comenzamos a centrarnos en las promesas de Dios, que son más grandes que cualquier problema que podamos enfrentar. Es posible que te estés preguntando, ¿cómo puedo meditar en la palabra de Dios cuando mi mente está llena de ansiedad? La respuesta está en que la meditación no es un proceso instantáneo. No se trata de simplemente leer un versículo y esperar que todo se solucione. La meditación es un proceso continuo, un esfuerzo intencional para volver a enfocar nuestra mente en lo que Dios dice una y otra vez, especialmente cuando las preocupaciones nos abrumen. Puede ser tan simple como tomar un versículo y repetirlo en tu mente durante el día, dejándolo resonar en tu corazón. Un versículo como Filipenses 4:8 puede ser un buen punto de partida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando enfocamos nuestra mente en lo que es bueno, verdadero y puro, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. La meditación en la palabra también nos lleva a comprender mejor la naturaleza de Dios. La ansiedad a menudo proviene de la falta de confianza en su capacidad para cuidar de nosotros. Pero cuando meditamos en las Escrituras vemos a un Dios que nunca falla, que ha sido fiel a su pueblo a lo largo de la historia. Recordamos historias de cómo Él ha proveído, ha sanado y ha liberado. A través de su palabra, Dios nos muestra que no hay nada en este mundo que pueda separarnos de su amor. En Romanos 8:38 a 39, Pablo nos dice: porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entendemos la magnitud del amor de Dios, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. No importa lo que enfrentemos, sabemos que Él está con nosotros, que nada nos puede separar de su cuidado y protección. La meditación en la palabra de Dios también nos ayuda a recordar lo que realmente importa. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, a menudo olvidamos lo esencial. La ansiedad surge cuando nos enfocamos demasiado en las cosas temporales, en lo que no podemos controlar. Pero al meditar en las Escrituras comenzamos a ver lo eterno, lo que realmente tiene valor.
En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La ansiedad disminuye cuando recordamos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en la eternidad que Dios nos ha prometido. La meditación en la palabra de Dios también nos capacita para resistir las mentiras del enemigo. Satanás utiliza la ansiedad como una herramienta para hacernos dudar de la fidelidad de Dios, para sembrar dudas en nuestros corazones y hacernos pensar que estamos solos, que no podemos confiar en Dios. Pero cuando meditamos en la verdad de las Escrituras, podemos discernir las mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Cada vez que el enemigo le lanzó una mentira, Jesús respondió con la palabra de Dios. De la misma manera, nosotros debemos equiparnos con la verdad de las Escrituras para resistir los ataques de ansiedad que el enemigo quiera sembrar en nuestra mente. La meditación constante en la palabra también nos lleva a una vida de adoración. Cuando tomamos tiempo para reflexionar sobre la grandeza de Dios, nuestra perspectiva cambia. La ansiedad comienza a disiparse cuando recordamos la grandeza de nuestro Creador, cuando nos detenemos a contemplar su poder, su amor y su fidelidad. En el Salmo 145, el salmista dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Al meditar en la grandeza de Dios, nuestra ansiedad se reduce, porque nos damos cuenta de que, aunque los problemas sean grandes, el Dios que los enfrenta es mucho más grande. Es vital comprender que la meditación en la palabra de Dios no es solo un remedio temporal para la ansiedad, sino una disciplina que nos transforma a lo largo del tiempo. Cuando hacemos de la meditación un hábito diario, comenzamos a experimentar una paz constante que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Es un proceso de alineación, de permitir que la verdad de Dios nos moldee, nos transforme y nos haga más como Cristo. Esta paz no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino un regalo de Dios que se activa cuando renovamos nuestra mente con su palabra. La ansiedad perderá su poder sobre nosotros cuando aprendamos a meditar en lo que es verdadero, justo, puro, amable y digno de alabanza. Cuando dirigimos nuestra mente hacia las promesas de Dios, cuando recordamos su amor y su fidelidad, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. La meditación en la palabra de Dios es, por lo tanto, una de las herramientas más poderosas que tenemos para vencer la ansiedad y vivir en la paz que solo Él puede darnos. El miedo al futuro es una de las fuentes más profundas de ansiedad en la vida cristiana. Es fácil caer en la trampa de pensar que si no tomamos el control, si no planificamos todo con precisión, el futuro se escapará de nuestras manos. Nos aferramos al control obsesionados con lo que podría pasar y en ese proceso olvidamos una verdad fundamental: el futuro está en manos de Dios y Él no nos ha llamado a vivir con miedo, sino con confianza. Este temor, alimentado por la incertidumbre, puede ser una de las causas más poderosas de la ansiedad que experimentamos. Y es precisamente aquí donde debemos detenernos y reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en un Dios que controla todos los aspectos de nuestra vida. En Mateo 6:34 Jesús nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Este versículo es claro y directo. Jesús no solo nos llama
a no preocuparnos, sino a enfocarnos en el presente, en lo que tenemos aquí y ahora. La ansiedad sobre el futuro es, en muchos casos, una distracción de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. Al preocuparnos por el mañana, estamos dejando de lado la gracia que Dios tiene reservada para nosotros en el día de hoy. Cada día tiene su propio desafío, pero también tiene sus propias bendiciones y oportunidades para experimentar la paz de Dios. El miedo al futuro es, en su esencia, una falta de confianza. Queremos anticipar lo que va a suceder, hacer todo lo posible para evitar el dolor o el fracaso. Nos obsesionamos con el futuro como si tuviéramos el poder de moldearlo, de asegurarnos de que todo salga bien, cuando la verdad es que el futuro no está en nuestras manos, sino en las manos de un Dios soberano que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Este afán por controlar lo que no podemos controlar solo aumenta la ansiedad, pues nos lleva a vivir en un constante estado de alerta, con una sensación de que todo puede desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, Dios nos invita a descansar en su soberanía, a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Proverbios 3, 5 a 6 nos da una dirección clara en este sentido. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La clave aquí está en confiar de todo corazón. Cuando confiamos en Dios, dejamos de aferrarnos a nuestra necesidad de controlar, de entenderlo todo. Reconocer su soberanía y autoridad sobre nuestras vidas implica que entendemos que no necesitamos tener todas las respuestas, ni podemos prever todos los eventos. Nuestra confianza se coloca en la certeza de que Él es fiel y que su voluntad es buena y perfecta, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La ansiedad sobre el futuro, entonces, no es solo un producto de la incertidumbre, sino también una manifestación de la falta de fe en la promesa de Dios. Cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar, estamos olvidando las promesas que Él ha hecho para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es una promesa de paz, una promesa que nos invita a descansar en la certeza de que, aunque no podamos ver el futuro, Dios ya lo conoce y tiene planes para nosotros que son buenos. Cuando nos sumergimos en la ansiedad, nos olvidamos de esta promesa. Nos enfocamos en los y sí del futuro, sin recordar que Dios ya tiene la respuesta a esos temores. Es necesario que entendamos que el futuro no nos pertenece. Vivir con la constante preocupación por lo que vendrá es una carga innecesaria que Dios no quiere que carguemos. El futuro no depende de nuestra habilidad para preverlo, sino de la capacidad de Dios para guiarnos a través de Él. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios cuida de nosotros, incluso en medio de la incertidumbre. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de cómo Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, elementos de la naturaleza que no se preocupan por su futuro, porque confían en que Dios les proveerá lo que necesitan. En Mateo 6, 26 a 28 Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos su creación más preciosa? Este principio es clave para vencer la ansiedad. Entender que si Dios cuida de los pequeños detalles de la creación, Él también cuida de nosotros. No necesitamos preocuparnos por lo que vendrá, porque Él ya está allí, preparando el camino.
Cuando nos dejamos consumir por la ansiedad, estamos ignorando la capacidad de Dios para hacernos caminar en el futuro con su paz. Este es un recordatorio profundo de que no estamos solos en nuestro viaje, ni siquiera en las partes más inciertas de nuestro camino. Dios está presente en cada momento, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo para nosotros. Es crucial también recordar que, aunque no podemos prever el futuro, Dios sí lo ha hecho. Y su plan es mucho más grande y perfecto de lo que podemos imaginar. Cuando nos obsesionamos con lo que podría pasar, perdemos de vista lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el presente. Nos olvidamos de su fidelidad pasada, de las veces que Él ya nos ha sacado de situaciones difíciles, de las veces que nos ha sostenido cuando pensábamos que no podíamos seguir adelante. El mismo Dios que fue fiel en el pasado es el mismo que será fiel en el futuro. Y Él tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida. El temor al futuro también está relacionado con la preocupación por las necesidades materiales, por la falta de recursos o por la incertidumbre económica. Sin embargo, en Mateo 6:31 a 32, Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por el qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La promesa es clara: si confiamos en Dios, si buscamos su reino y su justicia, Él se encargará de nuestras necesidades. La ansiedad por el futuro, en gran medida, se alimenta de la creencia errónea de que debemos tomar el control total sobre nuestra vida material. Pero Dios nos asegura que Él proveerá todo lo que necesitamos, tanto en lo físico como en lo espiritual. La ansiedad entonces puede ser una señal de que estamos tratando de tomar el control de lo que solo le corresponde a Dios. Nos preguntamos qué sucederá con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestra situación financiera, pero no entendemos que todas esas cosas están bajo su soberanía. La paz no viene de saber lo que ocurrirá, sino de confiar en que Él lo sabe y lo tiene todo bajo control. El futuro no debe ser nuestra fuente de ansiedad, sino nuestra fuente de esperanza. Dios ha prometido que su plan para nosotros es bueno, que Él tiene un propósito para cada momento de nuestras vidas y que no hay nada en el futuro que nos pueda separar de su amor y su cuidado. En momentos de incertidumbre podemos recordar las palabras del Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nada ocurre sin que Él lo permita, y Él tiene el poder para obrar a nuestro favor. Cuando entendemos que nuestros tiempos están en sus manos, podemos soltar el miedo y la ansiedad y descansar en su providencia. La ansiedad sobre el futuro se disipa cuando decidimos confiar plenamente en Dios, cuando dejamos de luchar por el control y comenzamos a descansar en la paz que solo Él puede darnos. En lugar de temer lo que no podemos controlar, podemos vivir con esperanza, confiados de que el futuro está en las mejores manos posibles, las de un Dios que nos ama profundamente y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La ansiedad no es un desafío que enfrentemos de manera aislada. A menudo, cuando atravesamos periodos de incertidumbre y angustia, podemos caer en la trampa de pensar que estamos solos en nuestra lucha, que nadie entiende lo que sentimos. Sin embargo, la Biblia nos llama constantemente a vivir en comunidad, a ser parte de un cuerpo que se edifica mutuamente y que se apoya en los momentos difíciles. El cristiano no está llamado a enfrentar la ansiedad y los desafíos de la vida en solitario, sino en unidad con otros creyentes, en el amor y el apoyo mutuo de la iglesia.
La comunidad cristiana es un regalo de Dios y al ignorarlo, no solo nos privamos de una fuente vital de fortaleza, sino que también negamos la oportunidad de ser parte de la sanación de otros. En Gálatas 6:2 se nos dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta escritura no es solo un mandato, sino una invitación a vivir en la interdependencia que Dios ha diseñado para nosotros. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a compartir las cargas de nuestros hermanos y hermanas en la fe, a sostenernos mutuamente en oración, a ofrecer palabras de aliento y apoyo cuando las cargas se vuelven demasiado pesadas. La comunidad no es solo un lugar para recibir, sino también para dar, para ser instrumentos de la paz de Dios en la vida de los demás. Cuando enfrentamos la ansiedad, debemos recordar que no estamos llamados a cargar con ella solos. Dios ha puesto a otros creyentes en nuestras vidas para ayudarnos a caminar este camino juntos. La importancia de la comunidad en tiempos de ansiedad no puede subestimarse. A menudo la ansiedad se alimenta del aislamiento. El enemigo sabe que cuando nos apartamos de la comunidad somos más vulnerables. El aislamiento nos hace más propensos a las mentiras que nos susurra el enemigo, a las dudas que surgen cuando nos sentimos desconectados de aquellos que nos rodean. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde encontramos consuelo y dirección. Es el espacio donde podemos ser vulnerables, donde podemos compartir nuestras luchas sin temor a ser juzgados y donde podemos ser levantados y restaurados por la gracia de Dios. Hebreos 10, 24 a 25 nos exhorta a no abandonar nuestra congregación y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta exhortación subraya la necesidad de mantenernos unidos como comunidad, especialmente cuando la ansiedad o el miedo intentan apoderarse de nosotros. No se trata solo de asistir a los cultos, sino de una vida comunitaria activa, de estar presentes para los demás, de ser una fuente de aliento y apoyo para nuestros hermanos. La iglesia no debe ser solo un lugar de adoración, sino también un refugio donde encontramos fortaleza en los momentos de dificultad. El apoyo de la comunidad cristiana no se limita solo a la oración o al aliento verbal. A menudo se manifiesta de maneras muy prácticas. La ayuda mutua es una característica esencial de la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo sufre con él. En 1 Corintios 12, 26 se nos dice: si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. La ansiedad que enfrentamos puede ser debilitante, pero en la comunidad cristiana, cuando uno de nosotros cae en la desesperación, el cuerpo entero se levanta, se ofrece ayuda y se acerca con el amor de Cristo. La iglesia tiene el llamado de ser un refugio seguro, un lugar donde el consuelo de Dios se derrama a través de las manos y los corazones de aquellos que nos rodean. Es en la comunidad donde también podemos encontrar el acompañamiento de aquellos que han atravesado por luchas similares. A veces es el simple hecho de saber que no estamos solos lo que nos da la fuerza para seguir adelante. No se trata solo de recibir consuelo, sino de compartir en la lucha, de caminar juntos en la fe. En 2 Corintios 1, 3 a 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo nos recuerda que la consolación que recibimos de Dios no es solo para nosotros, sino para que podamos compartirla con otros. En medio de la ansiedad, cuando buscamos consuelo en la comunidad cristiana, descubrimos que la paz que recibimos de Dios se convierte en un instrumento para traer paz a los demás. Dios nos consuela no solo para sanar nuestra propia alma, sino para que seamos un canal de su consuelo en la vida de otros. Uno de los aspectos más profundos de la comunidad cristiana es la posibilidad de compartir nuestras cargas en oración. La oración en común es una de las formas más poderosas de apoyo espiritual que podemos experimentar como cuerpo de Cristo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús promete que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Esta es una invitación a la oración comunitaria, a reunirnos con otros creyentes para llevar nuestras cargas ante el Señor. La oración compartida nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y nos conecta con el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. En la comunidad, nuestras oraciones se multiplican y el poder de la intercesión fortalece nuestra fe y nos acerca más a la paz que solo Dios puede ofrecer. Además, cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, se abre una puerta para recibir sabiduría y consejos basados en la palabra de Dios. La ansiedad puede nublar nuestro juicio y hacernos perder de vista la verdad. Pero cuando buscamos la sabiduría en la comunidad cristiana, podemos encontrar orientación y apoyo que nos ayuda a ver las situaciones desde una perspectiva divina. En Proverbios 11:14 se nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. La comunidad cristiana, cuando se une en oración y en consejería, se convierte en una fuente de dirección sabia que nos ayuda a caminar con firmeza en medio de la ansiedad. No estamos llamados a luchar solos, sino a buscar y brindar apoyo en la comunidad de creyentes. Por supuesto, vivir en comunidad no significa que no enfrentemos momentos de dificultad o que la ansiedad desaparezca por arte de magia. A veces las luchas son personales y profundas y aún podemos sentir la presión de la ansiedad. Pero la comunidad cristiana nos ofrece una red de apoyo, un lugar donde podemos ser transparentes, donde podemos compartir nuestras luchas sin temor al juicio y donde encontramos fortaleza a través de la oración, el aliento y la sabiduría de otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos exhorta, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En medio de la ansiedad, la comunidad cristiana se convierte en el lugar donde encontramos la fuerza para seguir adelante, porque nos edificamos mutuamente, porque el cuerpo de Cristo se fortalece a medida que cada miembro aporta su aliento, su oración y su apoyo. El propósito de la comunidad no es solo aliviar nuestras cargas, sino también ayudarnos a crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. La comunidad cristiana nos desafía a vivir con un propósito más grande que el simple bienestar personal, a ser una bendición para los demás, a vivir para la gloria de Dios. La ansiedad puede hacernos mirar hacia adentro, enfocarnos solo en nuestras propias luchas, pero vivir en comunidad nos desafía a mirar hacia afuera, a ser un instrumento de paz y consuelo en la vida de otros. Al compartir nuestras cargas no solo encontramos consuelo para nuestras propias almas, sino que también nos convertimos en una fuente de bendición
para aquellos que están luchando con la ansiedad, con el dolor y con el miedo. Dios ha diseñado su iglesia para que vivamos como un cuerpo unido, llevando las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Por lo tanto, la ansiedad no debe llevarnos a la soledad, sino a la comunión con otros creyentes. A través de la oración, el aliento y la sabiduría de la comunidad cristiana, encontramos un refugio donde la paz de Dios puede llenar nuestros corazones. En lugar de aislarnos, debemos acercarnos a la iglesia, a nuestro hermano o hermana en Cristo, sabiendo que en la unidad encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Dios no nos ha llamado a caminar en soledad, sino en comunidad. Y es en esa comunidad donde podemos hallar la paz y la fortaleza que necesitamos para vencer la ansiedad. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, muchos de nosotros nos sentimos atrapados en medio de una tormenta interna. El miedo, la incertidumbre y la duda parecen envolvernos. Y a menudo la sensación es de estar completamente sobrepasados. Sin embargo, hay una verdad profunda que debemos recordar. La paz que Dios promete no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Esta es la clave para entender cómo podemos vivir con esperanza, incluso en medio de la ansiedad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que encontramos en Filipenses 4.7, no es una paz que se basa en que las dificultades desaparezcan, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Jesús, en Juan 14:27, nos deja una promesa impresionante. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí Jesús nos ofrece una paz única, una paz que no depende de lo que suceda en el mundo, ni de nuestras circunstancias. La paz del mundo es superficial, es temporal y depende de las situaciones externas. Pero la paz de Cristo es eterna y profunda. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando abrazamos esta verdad, comenzamos a entender que la ansiedad no tiene el poder de despojar nuestra paz, porque nuestra paz no está anclada en el mañana incierto, sino en el amor constante de Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo la paz de Dios se presenta como un refugio seguro. En Isaías 26:3 se nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es un refugio que nos guarda, pero también es un estado de ánimo que experimentamos cuando decidimos mantener nuestra mente enfocada en Él. La ansiedad crece cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar, cuando nos dejamos arrastrar por los y sí del futuro. Pero cuando dirigimos nuestra mente hacia las promesas de Dios, la ansiedad pierde su poder. El corazón que confía en Dios, que se aferra a su palabra y se refugia en su presencia, es un corazón que experimenta paz, independientemente de las tormentas que lo rodeen. Este concepto es profundo. La paz que Dios nos ofrece no es una paz temporal, ni algo que podemos encontrar al hacer todo bien o al controlar cada aspecto de nuestra vida. Es una paz que llega cuando nos rendimos completamente al Señor, cuando dejamos de luchar por controlar lo incontrolable y confiamos en su plan perfecto. La verdadera paz llega cuando, en medio de la ansiedad, aprendemos a rendirnos a la soberanía de Dios, a creer que Él tiene el control total, aunque no siempre entendamos su camino. Esto nos lleva a una de las grandes luchas que enfrentamos
cuando estamos abrumados por la ansiedad, el control. El deseo de tener control sobre todo en nuestra vida es un motor que alimenta muchas de nuestras preocupaciones. El temor al futuro, a lo desconocido, nos impulsa a querer tener todas las respuestas y asegurarnos de que nada se salga de nuestro alcance. Pero esta necesidad de control es, en última instancia, una carga que nunca podremos llevar con éxito. La ansiedad se origina en gran parte porque tratamos de cargar con lo que no nos corresponde. De hecho, cuando Jesús nos dice en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está invitándonos a soltar las cargas que no podemos llevar y a confiar en que Él se encargará de lo que está fuera de nuestro control. La ansiedad al final nos muestra nuestras limitaciones. Nos recuerda que no somos dueños del mañana, que no tenemos la capacidad de predecir ni controlar el futuro. Pero aquí es donde entra la promesa de descanso de Jesús. Cuando nos rendimos a Él, al confiar en su soberanía, descubrimos que Él toma la carga y nos da su paz. La paz de Cristo es una paz que no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Es el descanso de saber que aunque las cosas no salgan como esperábamos, tenemos un Salvador que nos sostiene, que nos acompaña, que ya ha vencido el mundo. Al comprender esta paz, podemos ver la ansiedad bajo una nueva luz. La ansiedad es, en muchos casos, el resultado de un corazón que aún no ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Nos aferramos al control, nos preocupamos por lo que no podemos cambiar y en el proceso nos alejamos de la paz que Dios tiene reservada para nosotros. Pero cuando decidimos abandonar esas preocupaciones en las manos de Dios, cuando decidimos descansar en su soberanía, la paz se convierte en una realidad tangible. Ya no vivimos a merced de las circunstancias, sino que vivimos en la confianza de que aunque no entendemos todos los detalles, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El libro de Filipenses, en el capítulo 4, nos enseña un principio poderoso sobre cómo experimentar esta paz en medio de la ansiedad. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos instruye: no os afanéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave aquí está en la oración. La ansiedad comienza a disiparse cuando tomamos nuestras preocupaciones y las entregamos a Dios en oración. No solo se trata de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino de entregarle nuestras preocupaciones y miedos, confiando en que Él se encargará de ellos. Al hacerlo recibimos la paz de Dios, esa paz que no tiene explicación humana, porque no depende de que nuestras circunstancias cambien, sino de nuestra conexión con Él. Es importante entender que esta paz no se experimenta de inmediato en todos los casos. No siempre podemos esperar que la ansiedad desaparezca al instante, pero lo que sí podemos esperar es que a medida que nos entregamos a Dios, Él empieza a trabajar en nuestro corazón, ayudándonos a soltar el control y a confiar en su plan. La paz de Dios es algo que se cultiva, algo que crece a medida que aprendemos a descansar en Él, a confiar en sus promesas y a entregarle nuestras preocupaciones. Pablo también nos recuerda en 2 Corintios 12:9 que en medio de nuestras debilidades la gracia de Dios es suficiente. En este pasaje Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
La ansiedad nos enfrenta a nuestra propia debilidad. Nos muestra que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para enfrentarnos a los retos de la vida. Pero esta es precisamente la razón por la cual la gracia de Dios es suficiente. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos a Él, su poder se manifiesta de una manera poderosa en nuestras vidas. Es en nuestras debilidades donde experimentamos la fortaleza de su paz. La paz que Dios ofrece no es solo una solución temporal para la ansiedad, sino una forma de vida. Es una forma de vivir con esperanza, sabiendo que no importa lo que pase, Él está con nosotros. Cuando nos dejamos envolver por la paz de Cristo, podemos enfrentar cualquier situación con una confianza renovada, sabiendo que aunque los vientos de la ansiedad puedan soplar fuertemente, no nos derraparemos, porque Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Vivir en la paz de Cristo significa vivir con una mentalidad de eternidad. La ansiedad a menudo surge cuando nos enfocamos en lo inmediato, en lo que está fuera de nuestro control. Pero cuando fijamos nuestros ojos en lo eterno, cuando recordamos que nuestro destino final está asegurado en Cristo, la ansiedad pierde su poder. No se trata de que las preocupaciones desaparezcan, sino de que nuestra perspectiva cambie. Al vivir con una mente centrada en la eternidad, podemos ver nuestras luchas a la luz de la gran promesa de la vida eterna con Dios. Por último, la paz de Dios es el antídoto a la ansiedad, porque nos recuerda que no estamos solos. Podemos sentir que nuestras luchas nos separan de los demás, que nuestra ansiedad es demasiado grande para que alguien más lo entienda. Pero Dios nos dice que Él está con nosotros en todo momento. En Deuteronomio 31:6, Dios nos anima diciendo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La presencia de Dios es nuestra fuente de paz, y al descansar en Él, descubrimos que la ansiedad ya no tiene el control sobre nuestras vidas. Podemos vivir con esperanza y paz, porque Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Al llegar al final de este recorrido nos queda una verdad esencial. La ansiedad no es el enemigo final, sino una oportunidad divina para profundizar nuestra confianza en Dios. La ansiedad, aunque dolorosa, nos señala áreas en nuestra vida que aún no hemos entregado por completo al Señor. Nos invita a examinar qué estamos colocando en el centro de nuestra vida, qué cosas estamos tratando de controlar, y nos recuerda que solo Él tiene el control absoluto. Cada vez que enfrentamos la ansiedad tenemos una oportunidad única para reorientar nuestro corazón hacia lo eterno, para permitir que la paz que sobrepasa todo entendimiento se convierta en nuestro refugio. Al abrazar esta paz, no solo transformamos nuestras emociones, sino que al hacerlo, nos alineamos más estrechamente con el propósito divino para nuestra vida. Dios nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí que estaríamos acompañados de su presencia en cada paso del camino. La verdadera liberación no es la ausencia de ansiedad, sino la transformación que ocurre en nuestro interior cuando decidimos descansar en su soberanía. Hoy te invito a que sueltes el peso de la ansiedad y pongas tu confianza en el que tiene el control. Porque al final la paz que buscas no está en tus circunstancias, sino en Cristo, el príncipe de paz. I still hear your voice in the morning rain, calling my name
through the window pane. Your hands were the warmth that held my sky. Now I talk to the stars and ask them why. Every lullaby you used to sing still lives in the air, still touches my skin. But silence now is all I own. Ever since heaven took you home. Mama, can you see me from above? I'm still learning how to breathe without your love. Your smile's a ghost in every dream I roam since heaven took my home. I keep your picture by my bed. It's the only light when tears are shed. The house feels big, the world feels cold, but your heartbeat lives inside my soul. Every word you whisper slow still guides my heart on the roads I go. And though I walk this world alone, I know you're near. I'm not on my own. Mama, can you see me from above? I'm still learning how to breathe without your love. Your smile's a ghost in every dream I roam since heaven took my home. If I could touch your face just one more time, I'd trade all the stars for that silver line. I'll carry your heart wherever I go, 'cause love like yours never lets me go. Mama, I'll keep shining for your name through every joy, through every pain. And when it's time